ausentes, bienvenidos. En esta tarde les vamos a presentar un juicio oral mercantil, un simulacro. Con las reformas del 27 de enero del 2011 en el Código de Comercio, se implementaron los juicios orales mercantiles. En los juicios cuyo monto de la suerte principal no exceda de la cantidad de 539.756.58 pesos, según los artículos 139 y 1339 y 1390 bis. Asimismo, las resoluciones en este tipo de juicios no admiten recurso ordinario alguno. En este juicio se presentarán dos etapas. La primera es la postulatoria, en la cual se fija la litis. En esta es en manera escrita, comprende la presentación de la demanda, así como también la contestación y su reconvención. La siguiente es la sustanciación del juicio, en la cual se desarrolla el juicio. En esta etapa es oral y se desarrolla en 3 audiencias. La primera es la audiencia preliminar. En esta audiencia se busca depurar el proceso, conciliar a las partes, fijar acuerdos sobre hechos no controvertidos, fijar acuerdos probatorios, la admisión y la calificación de las pruebas y citar la audiencia de juicio. La siguiente es la audiencia de juicio, en la cual se desahogan las pruebas que así lo permitan, así como también se presentan los alegatos por las partes en las cuales se les da el uso de la voz, así como también se cita la audiencia de juicio en 10 días posteriores para dictar la sentencia. Y la tercera y última es la continuación de la audiencia de juicios, donde se dicta la sentencia. A continuación vamos a tener la primera audiencia, que es la audiencia preliminar. Como ya les dije, en esta audiencia se busca depurar el proceso y conciliar a las partes, fijar acuerdos sobre hechos no controvertidos y fijar acuerdos probatorios, la admisión y la calificación de las pruebas y citar la audiencia de juicio. En este simulacro se desahogarán las 3 audiencias el día de hoy, de manera continua por razones de tiempo, pero en la realidad se desahogan estas audiencias en 3 días diferentes. Bueno, este simulacro en particular versa sobre una demanda. La parte actora demanda a su contraria por el pago de 2 pagarés ya prescritos. El primero por la cantidad de 330,000 pesos, que según afirma en su escrito inicial de demanda la parte actora, fueron por concepto de la compraventa de un bien inmueble. Y el segundo de ellos por un préstamo que igualmente afirma se lo otorgó a la parte demandada. Igualmente lo demanda por el segundo concepto, que es el pago de intereses ordinarios que fueron estipulados en cada uno de los pagarés, uno por el 8% y el segundo por el 6%. El segundo concepto que demanda es el tercer concepto, es el pago de gastos y costas originados por el juicio. En la contestación de la demanda, la demandada niega los hechos. En primer lugar, niega que los conceptos de los pagarés hayan sido, en primer lugar, por la compraventa de un bien inmueble, ni por un préstamo, sino que señala que fueron por la compraventa de 20 vehículos usados y ya en malas condiciones que su contraparte le vendió. En ese momento se fija la litis y ahí se pone fin a la fase postulatoria y con lo que se da inicio esta etapa de audiencias. Iniciamos la grabación. Buenos días. En la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las 17 horas del día 13 de mayo del año en curso, la de la voz, la secretaria de Acuerdos, licenciada Dulce Carolina Sánchez Gómez, adscrita al juzgado, hago constar que nos encontramos constituidos en esta primera sala de oralidad a fin de llevar a cabo la audiencia preliminar dentro del expediente 191/2015, relativo al juicio oral mercantil, seguido ante el juzgado primero de oralidad mercantil, promovido por el ciudadano Marco Antonio Ibarra Figueroa en contra de Ana Gabriela Orozco. Preside la audiencia a la juez licenciada Andrea Macías Palacios, por lo cual se pide a los intervinientes, así como al público asistente, apaguen sus teléfonos celulares y guarden el debido respeto y silencio, solicitándoles se pongan de pie para recibir a la ciudadana juez en esta sala de oralidad.
fecha y hora señaladas por la secretario, declaro la apertura de la audiencia preliminar, como fue ordenada en el proveído de fecha 2 de abril del año en curso, en la cual se desahogarán las excepciones y defensas opuestas por la parte demandada. Señora secretario, proceda a identificar y a protestar a los intervinientes en los términos de ley, recabando copia de sus identificaciones. Señora juez, le hago saber que se encuentran presentes en esta sala la parte actora Marco Antonio Ibarra Figueroa, asistido de su abogado José Ángel Díaz Franco, así como la parte demandada Ana Gabriela Orozco, asistida de su abogada Oralia Martínez Reina, quienes previamente exhibieron sus identificaciones que tuve a la vista y concuerdan con sus rasgos fisonómicos. Asimismo, procedo a tomar la protesta de ley a los intervinientes, por lo cual se les pide se conduzcan con verdad, haciéndoles saber que en caso de declarar falsamente se pueden hacer acreedores de una pena privativa de libertad de 1 a 5 años de prisión y multa de 100 a 300 días de salario mínimo general vigente, con fundamento en el artículo 168 del Código Penal para el Estado de Jalisco. En vista de lo anterior, parte actora, ¿protesta conducirse con verdad? Sí, protesto. Abogado de la parte actora, ¿protesta conducirse con verdad? Sí, protesto. Parte demandada, ¿protesta conducirse con verdad? Sí, protesto. Abogado de la parte demandada, ¿protesta conducirse con verdad? Sí, protesto. Gracias. Con fundamento en el artículo 1390 bis 34 del Código de Comercio y atendiendo a mi facultad de dirección procesal, así como a los principios rectores del procedimiento, declaro la depuración del mismo. En relación a la legitimación de las partes, se le reconoció su personalidad en los términos de los instrumentos que corren al legado de actuaciones por los que se les tiene debidamente compareciendo a este juicio. Del escrito de contestación de demanda se desprende que la parte demandada opuso la figura de litispendencia, a la que se le refiere el artículo 1122, fracción 2 del Código de Comercio, y previo a resolver lo que de hecho corresponda, se tienen por admitidas las pruebas de cada una de las partes. Por la parte demandada, la prueba documental pública relativa al juicio de litispendencia tramitado en el juzgado segundo de esta ciudad, así como la presuncional legal y humana y la instrumental de actuaciones. Por parte de la parte actora se admiten las pruebas, la documental pública consistente en el escrito de demanda, así como la contestación de litispendencia, al igual que la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana. Dichas pruebas se desahogarán en los términos del artículo 1390 bis 20 del Código de Comercio. Enseguida se concede el uso de la palabra a las partes para que formulen los alegatos correspondientes a esta excepción. Parte demandada tiene la palabra. Sí, señora juez. Le solicito declare procedente la excepción de litispendencia, toda vez que se demostró que existe un diverso juicio ante el juzgado 2 de oralidad mercantil, del que se desprende que hay igualdad en las partes, en las acciones, así como en las cosas reclamadas. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 1127 del Código de Comercio, lo procedente es sobreseer el presente juicio. Es todo, su señoría. Gracias. Parte actora tiene la palabra. Sí, su señoría, solicito se declare improcedente la excepción de litispendencia, en virtud de que, como ha quedado demostrado, no se forman los requisitos a que se refiere el artículo 1123 del Código de Comercio, pues si bien es cierto que hay igualdad de partes y acciones, las cosas reclamadas son totalmente distintas, pues mientras en el presente juicio se reclama el pago de dos documentos denominados pagaré, el primero por la cantidad de 330,000 pesos y el segundo por la cantidad de 30,000 pesos, haciendo un importe total de 360,000 pesos, en el diverso juicio tramitado en el juzgado segundo de oralidad mercantil se reclama el pago de un pagaré por el importe de 330,000 pesos, de lo que se desprende que los documentos son totalmente distintos a los ofrecidos en el presente juicio. Gracias, abogado. Atendiendo al resultado de las pruebas, así como los alegatos de la parte, se declara improcedente la figura de litispendencia opuesta por la parte demandada, al no justificarse los supuestos del artículo 1123 del Código de Comercio, tomando en consideración que las pruebas admitidas a las partes tienen valor probatorio. Y en relación al artículo 1292 del Código de Comercio,
se advierte de que si bien es cierto hay igualdad entre las acciones y las partes, también lo es que las cosas reclamadas son totalmente distintas, ya que difieren de su monto y de sus fechas. No habiendo otra excepción procesal que resolver, se abre la fase de conciliación y o mediación. Les hago saber a las partes que esta fase tiene la finalidad de que ustedes tengan pláticas que los lleven a un acuerdo, el cual sería útil y beneficioso para las partes, porque tendría la fuerza de sentencia ejecutoriada y en caso de incumplirse permitiría su ejecución forzosa. Para que ustedes se encuentren en libertad de llegar a pláticas, les informo que los antecedentes de proposición, aprobación, rechazo que se tengan no lo podrán invocar más adelante. Enterados de lo anterior, les pregunto: parte actora, ¿tiene alguna propuesta? ¿Me permite un momento, su señoría? Sí, claro. Si bien la cantidad de lo reclamado es de 360,000 pesos, propongo que únicamente nos pague la cantidad de 300,000 pesos en una sola exhibición el 17 de mayo del presente año, y nosotros renunciamos a demás prestaciones. Parte demandada, ¿acepta la propuesta? ¿Me permite un momento, su señoría? Claro. Su señoría, no se acepta la propuesta hecha por la parte actora, pues los títulos de crédito que ahora reclama dolosamente han sido liquidados totalmente por mi representada. Por lo tanto, le propongo le devuelva a la señora Ana Gabriela las 2 maquinarias que le fueron entregadas como pago del adeudo y se le dará únicamente la cantidad de 200,000 pesos en efectivo. Pues insisto, que ese adeudo ha quedado liquidado al aceptar como pago la entrega de las 2 maquinarias antes mencionadas, más la cantidad de 90,000 pesos en efectivo. Y en lo que respecta a intereses moratorios, en ningún momento hubo manifestación de estos. Es todo, su señoría. Parte actora, ¿acepta la propuesta? ¿Me permite un momento? Sí. No, su señoría, no acepto la propuesta, puesto que es absurdo que mi representado le vaya a entregar la maquinaria que él adquirió por una compraventa y así la parte demandada se deslinde de hacer el pago de 360,000 pesos, ofreciendo una cantidad mucho menor a este concepto. Es todo, su señoría. En virtud de que esta autoridad está facultada para mediar entre las partes, los invito a que sigan ofertando respecto a las cantidades que tienen para poder llegar así a finalizar esta controversia. Por lo cual les vuelvo a preguntar, parte actora, ¿tiene alguna oferta que ofrecer a su contrario? No, su señoría, si no paga la cantidad acordada, no hay ningún convenio. Parte demandada, ¿tiene alguna oferta? No, señora juez, dada la posición de la parte actora, no hay ninguna propuesta. No obstante, los exhorto para que continúen en pláticas conciliatorias y les recuerdo lo que les fue informado en el auto emisorio. Las partes se encuentran en toda su libertad de asistir a los centros de justicia alternativa para recibir asesoría gratuita y para llegar así al fin de este litigio. Con lo anterior se cierra esta fase y se apertura la edificación de acuerdos sobre hechos no controvertidos, haciéndoles saber a las partes que en caso de celebrar este tipo de acuerdos deberán expresar si su aceptación es total o parcial con cada uno de los hechos, no pudiendo introducir nuevos elementos que varíen la litis principal. Parte actora, ¿tiene alguna propuesta? Sí, su señoría, propongo como no controvertido el hecho de que la demandada suscribió 2 pagarés a favor de mi representado. El primero de fecha 1 de diciembre del 2010 por la cantidad de 330,000 pesos y un segundo con fecha de 25 de mayo de 2011 por la cantidad de 30,000 pesos, sumando un total de 360,000 pesos como suerte principal, por lo que ese hecho se tiene que tener como parcialmente controvertido, porque lo que se debate es el pago de los mismos, en el cual sostengo que no recibí cantidad alguna por parte de la demandada como pago de los títulos de crédito en mención, y la contraparte afirma que fueron liquidados en su totalidad y que no estableció interés moratorio alguno. Parte demandada, ¿acepta la propuesta de su contraria? Sí, su señoría, lo acepto parcialmente, únicamente lo que hace a que se suscribieron 2 pagarés con un importe total de 360,000 pesos. Pero insisto, esa cantidad ya ha quedado liquidada
por mí representada al no establecerse intereses moratorios. Al aceptar la parte actora un tractor marca Massey Ferguson 285 con rastra y molino, una retroexcavadora marca John Deere 310A modelo 96 y la cantidad de 90,000 pesos en efectivo como pago de los títulos de crédito que reclama. Se tienen por hechas las manifestaciones de las partes. Parte actora, ¿tiene alguna otra oferta que ofrecer a su contrario? No, su señoría. Parte demandada. No, señora juez, no tengo más propuestas. Se tienen por hechas las manifestaciones de las partes. Toda vez que no hay más propuestas, se cierra esta fase y se apertura la edificación de acuerdos probatorios, por lo cual le pregunto a la parte actora si tiene alguna propuesta que hacer a su contrario. No, su señoría. Parte demandada, ¿tiene alguna propuesta que hacer a su contrario? Sí, señora juez. Propongo que en la calificación sobre la admisibilidad de las pruebas no se admita la marcada con el numeral 2 en el escrito de demanda, consistente en la prueba pericial en materia grafoscópica, toda vez que resulta innecesario acreditar únicamente que la firma que aparecen estampadas en los títulos de crédito sean de mí representada, siendo un hecho que ya no se encuentra controvertido. Parte actora, ¿acepta la propuesta? Sí, su señoría, acepto la propuesta, toda vez que la parte demandada ha aceptado la suscripción en favor de mi representado de los títulos de crédito. Se tienen por hecho las manifestaciones de las partes. Parte demandada, ¿tiene alguna otra propuesta? No, señora juez. Al no haber más propuestas, se cierra esta fase y se abre la de calificación sobre la admisibilidad de las pruebas. Al efecto, se admite la prueba confesional a cargo del ciudadano Marco Antonio Ibarra Figueroa, quien deberá de comparecer el día que se señale para que tenga verificativo el desahogo de esta audiencia, advirtiéndole que en caso de no asistir sin causa justificada, se tendrán por confesas las posiciones que se hayan calificado anteriormente como legales. Ello de conformidad con el artículo 1390, bis 41 y 1232 del Código de Comercio, quedando debidamente citadas las partes para tal efecto. Asimismo, se admiten las pruebas documentales privadas ofrecidas por ambas partes y por parte de la parte actora solo la numeral 1, en que se admita la prueba marcada con el numeral 2 en virtud del acuerdo probatorio al que acaban de llegar las partes. Asimismo, a ambas partes se admiten las pruebas testimoniales como la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana. Por lo anterior, se cierra esta fase y se señalan las 11 horas del día 6 de mayo del año que transcurre para que tenga verificativo la audiencia a juicio en esta misma sala de oralidad, quedando debidamente citadas las partes para tal efecto. Esto de acuerdo con el artículo 1390 bis 22 del Código de Comercio. Enseguida, se le concede el uso de la palabra a las partes para que manifiesten lo que su derecho corresponda. Parte actora, tiene la palabra. Únicamente solicito una copia del acta de la presente audiencia y copia certificada de registro electrónico. Parte demandada, ¿tiene alguna solicitud? No, ninguna. Muy bien. Como lo solicita la parte actora, expídase la copia certificada que indica previo pago de los derechos correspondientes, debiendo dejar razón por su recibo en autos. Con lo anterior, se cierra esta diligencia. Señora secretario, proceda a cerrar la audiencia y a levantar el acta correspondiente. Sí, su señoría. Siendo las 17 horas con 48 minutos del día 13 de mayo del año en curso, se cierra la presente audiencia y se solicita a los comparecientes, así como al público asistente, se pongan de pie para la salida de la ciudadana juez de esta sala de oralidad. La siguiente fase de este juicio es denominada audiencia de juicio.